Duele admitirlo, pero casi nadie se quiebra por falta de dinero. Se quiebra por falta de honra. Porque cuando el corazón se acostumbra a sobrevivir sin dignidad, empieza a cerrar puertas por dentro antes de que se cierren por fuera. Quédate hasta el final, y entenderás por qué a veces Dios no cambia la temporada, hasta que cambia tus manos. Mateo aprendió temprano a contar monedas como quien cuenta horas, no porque fuera avaro, sino porque en su casa cada peso tenía una historia, y casi todas terminaban en la misma palabra: falta. Vivía en una ciudad pequeña, de calles polvorientas y techos de lámina, donde el sol cae como un martillo al mediodía, y por la noche el silencio suena a refrigerador vacío. Tenía 32 años, una esposa llamada Laura y una madre, doña Carmen, que respiraba despacio desde que el médico dijo presión y cuidarse. Había también una niña de 5 años, Sophie, que no entendía de cuentas, pero sí entendía de miradas. La herida, sin embargo, no era solo económica, era más honda. El papá de Mateo se fue cuando él tenía 12, dejando una puerta abierta que nunca volvió a sonar. Desde entonces, Mateo juró que jamás sería como él. Pero sin darse cuenta, el orgullo le fue creciendo como una defensa. No pedir ayuda, no mostrar debilidad, no deber favores. Prefería deberle al banco antes que a una persona. Así empezó la cadena de préstamos pequeños, de intereses altos, de promesas que se escriben con la mano temblando. Todo para mantener la imagen de que aquí no pasa nada, aunque por dentro todo se estuviera cayendo. Las mañanas empezaban con el mismo ritual. Antes del amanecer, Mateo se lavaba la cara con agua fría, sentía el filo del aire en la piel y escuchaba a Laura moverse en la cama sin decir nada. Ella no le reclamaba. Eso era lo que más pesaba. Doña Carmen, desde el cuarto del fondo, tosía como si pidiera permiso para seguir aquí. Mateo encendía la hornilla, olía el café tostado y, mientras el agua hervía, abría un cuaderno donde anotaba deudas y pagos. Las cifras eran pequeñas, pero juntas parecían una pared. Cerraba el cuaderno, miraba sus manos y pensaba en lo mismo. Estas manos trabajan. ¿Por qué siguen vacías? Ese lunes, la vergüenza le hizo compañía desde temprano. Debía 2 semanas al señor Rivas, dueño del puesto donde compraba el pan. Le había prometido pagar mañana tantas veces que la palabra ya no tenía valor. Al llegar al mercado, el ruido lo envolvió. Cuchillos golpeando tablas, gritos de ofertas, bolsas rozando piernas, moscas obstinadas, monedas tintineando como si se burlaran. Mateo se acercó al puesto con una sonrisa frágil, con el triciclo al lado, con las manos escondidas detrás del manubrio. Rivas lo miró sin levantar la voz, pero con una frialdad que cortaba más que un insulto. Mateo, ya no. La gente buena paga. Vuelve cuando traigas algo. Y señaló la canasta de Minatesmeitza, pan como se señala una puerta cerrada. Alrededor, 2 comerciantes soltaron una risa corta. Mateo sintió que la sangre se le iba a los oídos. Quiso explicar, prometer, defenderse. Quiso gritar que era trabajador, que no estaba robando, que solo era un mal mes. Pero la verdad era más simple y más humillante. Sus manos estaban vacías. Se alejó empujando el triciclo. El metal chirrió contra una piedra y ese sonido se le quedó adentro, como una sentencia. Intentó vender café en otra esquina. Un hombre probó un sorbo, frunció el ceño y dijo: «Está aguado». No era cierto, pero Mateo no discutió. Otra mujer regateó tanto que la ganancia se volvió una migaja. Un adolescente, sin necesidad de maldad, le dijo: «¿Y eso es trabajo? Mejor póngase a hacer algo serio».
A mediodía, el sol lo aplastó y el sudor le cayó por la espalda como si fueran cuentas pendientes. Cuando abrió la bolsa para ver lo recaudado, solo encontró monedas tibias, pocas, insuficientes. Las guardó como quien guarda un secreto triste. En la tarde pasó por la casa de un cliente al que le había hecho un arreglo de plomería la semana anterior. Tocó la puerta 2 veces. Nadie. Tocó de nuevo. Al fin apareció una cara detrás de la reja. «No tengo, compa. Vuelva la otra semana». Y la puerta se cerró con un clic limpio, sin drama, sin disculpa. Mateo caminó de regreso con las manos apretadas. En el camino vio un letrero de «Se alquila» y pensó en su propia casa como si también estuviera por perderse. Sintió la garganta seca, un nudo que no era sed, era miedo. Al llegar a su calle, vio a Sophie jugando con una cuerda vieja. Cuando lo vio, corrió hacia él con las manos extendidas, como si esperara que él trajera algo bueno dentro de ellas. Mateo la alzó, la olió a jabón barato y tierra. «¿Papá, trajiste pan?», preguntó. Él buscó en su bolsa como si pudiera aparecer un milagro escondido. No había. «Hoy no, mi amor», dijo. Y la niña bajó la mirada sin llorar, como si ya conociera el idioma de la falta. Esa noche, la puerta de madera se resistió. Siempre se trababa cuando el clima cambiaba. Mateo empujó con el hombro. La puerta cedió con un gemido y él sintió que era un mensaje. Adentro, Laura estaba sentada en la mesa con una libreta y el recibo de la luz. No lo miró de inmediato. Solo dijo, con esa calma que duele: «Hoy vinieron a dejar el aviso. Dicen que mañana cortan». En la cocina el olor a frijol recalentado era débil, como si hasta la comida estuviera cansada. Mateo apretó las manos. Notó el polvo bajo sus uñas, la piel reseca, las líneas marcadas por el trabajo. Quiso decir, «haré algo». Quiso decir, «Dios proveerá». Pero esas frases, en la boca de alguien agotado, suenan como monedas falsas. Se quedó de pie, sintiendo el peso de su propia respiración. Doña Carmen apareció en la puerta del cuarto, apoyada en el marco. Observó a su hijo como quien mira a alguien que carga más de lo que muestra. «Ven», le dijo sin regaño. «Siéntate». Mateo obedeció. En el silencio, se escuchó un perro ladrando lejos, una moto pasando, el zumbido débil del foco, y un gotero imaginario cayendo dentro de su paciencia. Doña Carmen tomó las manos de Mateo con las suyas. Sus dedos eran pequeños, pero firmes. «Hijo», murmuró, «tus manos están vacías, sí, pero no están sucias. No dejes que la vergüenza te vuelva injusto». Mateo tragó saliva. «¿Injusto? Yo no le hago daño a nadie». Doña Carmen lo miró con ternura y verdad. «A veces el orgullo es daño, porque te encierra. Te hace hablar duro con la gente que te ama y suave con la gente que te aplasta. Te hace correr detrás de puertas cerradas y olvidar la puerta que Dios ya dejó abierta. Tu carácter». Esa frase le quedó dando vueltas como una moneda en el bolsillo. Esa noche, cuando todos durmieron, Mateo salió al patio. El cielo estaba limpio y la luna parecía una moneda grande, lejana, inalcanzable. Se sentó en una silla de plástico. Oyó su propia mente repitiendo insultos. Inútil, atrasado, fracasado. Una parte de él quería culpar a Dios. Para esto sirve la fe. Otra parte quería culpar al mundo. Pero al final, la culpa solo es otra puerta. Te mantiene del lado de afuera, tocando, sin entrar a lo que debes ver. Recordó una frase que había escuchado de niño en la iglesia, cuando su padre aún estaba: «Honra al Señor con tus bienes». Había sido Proverbios, sí, y la promesa hablaba de graneros y lagar. Mateo no quería graneros, quería luz y medicina. Aún así, la idea lo inquietó.
Honra primero, no cuando sobren cosas. Entonces entró, buscó una Biblia vieja en un cajón. Las páginas olían a papel guardado. En voz baja leyó: Honra a Jehová con tus bienes, y tus graneros serán llenos. Se detuvo para no leer como quien exige. Leyó otra línea, más corta, como un clavo que se fija en la madera. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Cerró el libro, apoyó la frente en la puerta del cuarto y sintió que su orgullo era una pared más alta que la falta. La mañana siguiente llegó con una decisión pequeña, pero costosa. Mateo tomó el teléfono y marcó un número que casi nunca llamaba. Era su padre. Sonó varias veces. Cuando la voz respondió, vieja y confusa, Mateo sintió que el orgullo le mordía la lengua. Por un segundo quiso colgar, pero recordó que una puerta no se abre con fuerza, se abre con llave. «Soy Mateo», dijo. Hubo silencio. «Ah», respondió la voz. «¿Qué necesitas?» La pregunta sonó como una pared. Mateo respiró. «No llamo para pedir», dijo, sosteniendo el temblor. «Solo quería decirte que te perdono y que no quiero seguir cargando esto». La voz del otro lado se quebró en algo que no era disculpa completa, pero era humano. «Hijo, yo», balbuceó. Mateo no buscó ganar la conversación. Solo la soltó. Colgó y se quedó mirando sus manos como si acabaran de soltar un saco invisible. Ese mismo día fue a buscar trabajo temporal en una ferretería. El dueño, don Efraín, lo recibió en el umbral. Era un hombre de manos ásperas, mirada serena, como si hubiera aprendido a no correr. «¿Qué sabes hacer?», preguntó. «Lo que sea», respondió Mateo, y la frase salió con orgullo disfrazado de urgencia. Don Efraín lo miró en silencio, como midiendo la verdad. «Aquí se trabaja fuerte, y se trabaja con respeto. Si vienes a demostrar algo mejor, no entres. Si vienes a servir, pasa». La puerta se abrió apenas. No era un sí completo, era una prueba. Mateo entró. Ese día cargó sacos de cemento, barrió polvo, ordenó clavos por tamaños. El sonido de los clavos cayendo en la lata le recordaba monedas, pero esta vez no había burla, solo ritmo. A mediodía, un cliente lo trató mal porque no encontró un tornillo. Mateo sintió el antiguo fuego subirle al pecho. Quiso responder. Quiso poner al hombre en su lugar, pero recordó las manos de su madre sobre las suyas, y respiró. «Disculpe», dijo. «Vamos a resolverlo». Buscó el tornillo, lo encontró, se lo entregó. El hombre se fue sin agradecer. Mateo se quedó con el sabor amargo en la boca, pero también con una victoria silenciosa. No le había entregado el volante de su alma a la humillación. Esa tarde, al salir, pasó por el mercado. El puesto de Rivas estaba lleno. Mateo se acercó con el corazón apretado. Esta vez no traía excusas. Sacó lo poco que había ganado y lo puso sobre la mesa, moneda por moneda. No alcanzaba todo, pero era un inicio. «No vengo a pedir», dijo con voz firme. «Vengo a honrar lo que debo. Lo demás lo pagaré en cuanto pueda». Rivas lo miró, sorprendido. No era el dinero lo que lo detuvo, era la postura. La honra tiene un sonido distinto. Rivas asintió sin sonreír, pero con menos dureza. «¿Está bien?», murmuró. «Eso vale más que tus mañanas». Mateo se fue sin pan, pero con una puerta menos pesada en el pecho. Esa noche, en casa, Laura notó el cambio antes de escuchar la historia. Mateo le puso en la mano una bolsa pequeña con arroz y un poco de frijol. «No es mucho», dijo, «pero hoy no mentí, ni a ti ni a nadie». Laura lo miró como se mira una luz que vuelve. «Eso sí es mucho», respondió, y por primera vez en semanas sonrió. Sophie, al ver la bolsa, aplaudió. Mateo sintió ganas de llorar por algo tan simple.
comida y paz. Los días siguientes no fueron mágicos. El recibo no desapareció. La presión de doña Carmen no bajó por arte. Hubo mañanas de cansancio y tardes de miedo. Hubo tentaciones de volver al atajo, pedir otro préstamo, prometer sin cumplir, culpar a Dios por el silencio. Pero Mateo empezó a honrar el proceso, como quien honra una puerta que aún no se abre, pero se mantiene. Se levantaba temprano aunque nadie lo aplaudiera. Trabajaba como si el dueño de la ferretería fuera solo un hombre, pero su verdadero jefe fuera más alto. Recordaba una frase que alguien le había citado una vez y ahora le ardía como propósito. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. No para ser visto, no para ganar lástima, no para pelear con el mundo. De corazón. Un miércoles, don Efraín lo encontró limpiando el mostrador después de cerrar. «No te pagan por eso», dijo. Mateo no levantó la cabeza. «Lo sé», respondió. «Pero quiero que este lugar me encuentre fiel, aunque nadie mire». Don Efraín lo observó un momento y no dijo nada. A veces el favor se cocina en silencios. El viernes llegó una prueba que parecía pequeña, pero era una bisagra. Don Efraín le pidió que entregara un pedido grande a una construcción al otro lado del pueblo. Era lejos y el sol estaba fuerte. «Cuida el inventario», advirtió. «Allá hay gente viva para la trampa. Si falta algo, lo descuentan». Mateo cargó la camioneta con cuidado. Al llegar, el encargado de obra, un hombre apurado, le dijo: «Déjalo ahí y firma rápido». Mateo revisó, contó, comparó la lista. El encargado bufó. «¿Vas a desconfiar?» Mateo sintió la presión, la prisa contra el proceso. Pero la honra no se negocia por quedar bien. «No es desconfianza», dijo. «Es integridad». Terminó de contar, firmó y se fue. Al volver, un muchacho lo alcanzó corriendo. «Señor, se le cayó esto». Era un sobre. Mateo lo abrió y vio dinero. Más del que había ganado en semanas. Miró alrededor. Nadie lo observaba. El sobre parecía una puerta hacia el alivio. Su mente calculó en segundos. La luz, la medicina, el mercado, las deudas, el llanto contenido de Laura. Podía callar. Podía justificarse. «Dios me lo mandó», podría decir, como quien maquilla una falta con un versículo. Pero sintió una punzada en las manos, como si le pesaran de repente. En su memoria, la puerta del mercado cerrándose, la puerta de su casa trabándose, la voz de su madre, y otra frase, sencilla, que le pedía no rendirse de la manera equivocada. Regresó a la obra. Buscó al encargado. «Esto es suyo», dijo, y extendió el sobre. El hombre lo miró con incredulidad. «¿Por qué vuelves?», preguntó, como si la honestidad fuera una rareza. Mateo tragó saliva. «Porque mis manos no están para tomar lo que no es mío. Estoy cansado de vivir con puertas cerradas por culpa de mi propia sombra». El encargado se quedó quieto y luego soltó una risa nerviosa. «No esperaba eso», admitió. «La verdad, estoy buscando a alguien de confianza. Necesito un responsable para el almacén de esta obra. Pagan mejor. Pero tiene que ser alguien que no robe ni se pierda». Miró el sobre en la mano de Mateo. Ya vi lo que necesitaba ver. En ese instante, Mateo sintió que el aire cambiaba. No como magia, sino como viento después de mucho calor. Una puerta no cayó del cielo sin historia. Se abrió sobre una decisión. Cuando se lo contó a don Efraín, el hombre no se molestó. Le dio una palmada en el hombro. «Te vas, y me alegro», dijo. «El favor no es un premio, es una consecuencia. Hay puertas que Dios abre por providencia, sí, pero muchas solo se sostienen por carácter». Mateo asintió. Por dentro le temblaba todo, pero era un temblor distinto. Esperanza.
Esa noche, al volver a casa, Mateo no corrió a prometer compras ni a presumir soluciones. Entró y abrazó a Laura sin hablar. Luego fue al cuarto de doña Carmen. Ella dormía ligero, con el rostro cansado. Mateo se sentó a su lado, tomó sus manos y las besó. «Gracias por no dejarme pudrirme por dentro», susurró. Doña Carmen abrió los ojos, y en esa mirada había una paz antigua. «Dios trabaja en lo invisible», dijo apenas. «A veces primero te cambia las manos, y luego te abre la puerta». Con el nuevo trabajo, las cosas empezaron a ordenarse. No de un día para otro. Mateo pagó la luz, compró las medicinas, saldó una parte de la deuda con Rivas y lo saludó de frente, sin bajar la mirada. Empezó a apartar un poco, no para presumir, sino para respirar. Y algo más cambió. Su relación con Dios dejó de ser un reclamo. Empezó a buscar primero el reino y su justicia, como Jesús enseñó, y el resto tomó su lugar. No era una fórmula, era una dirección. Mateo entendió que provisión no siempre es abundancia inmediata. A veces es paz que no se compra, dirección que evita errores, restauración en casa, oportunidades que llegan cuando el carácter ya puede sostenerlas. Una tarde, mientras barría el patio, Sophie se acercó con un pedazo de pan en la mano. «Papá», dijo, «hoy sí hay». Mateo la miró masticar, escuchó el crujido suave, vio migas caer en el suelo, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza por las migas. Sintió gratitud. Se acordó de lo que había leído. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Habían sido semanas, no años, pero él entendía el espíritu de esa promesa. El tiempo de Dios no humilla, forma. Un domingo caminó con Laura hacia la iglesia del barrio. La puerta de entrada estaba vieja, pintada de blanco, con la madera agrietada. Mateo puso la mano sobre ella antes de entrar. Sintió la textura, la historia, el peso. Sus manos ya no temblaban igual. No eran manos llenas de dinero, eran manos fieles. Y esas manos, pensó, son la llave más silenciosa. Si estás en escasez, tal vez hoy tus manos también se sientan vacías. Tal vez el mercado te cerró la cara, la casa te pesa, la noche te acusa y el cielo parece mudo. Pero escucha esto, despacio. No estás condenado por tu falta, estás siendo entrenado en tu honra. Cuando honras a Dios con lo que tienes, aunque sea poco, alineas tus prioridades y tu alma encuentra orden. Cuando honras a las personas con respeto, gratitud y servicio, aun cuando te humillen, tus relaciones dejan de ser batallas y se vuelven puentes. Y cuando honras el proceso con disciplina, trabajo fiel y paciencia, la prisa deja de mandarte y el futuro deja de asustarte tanto. No te rindas en la temporada que te está formando. Encomienda tu obra y tu mente hallará firmeza. Trabaja de corazón, persevera sin desmayar. Y cuando llegue el favor, no lo uses para inflar el orgullo. Úsalo para confirmar el carácter. Ahora dime con honestidad, ¿qué parte te habló más? ¿La puerta cerrada del mercado, la puerta trabada de tu casa, o la puerta inesperada que se abrió cuando decidiste honrar? Si quieres, déjalo en un comentario. Puede ser la señal que otro necesita para no desmayar. Y cuando eso pasa, la puerta de afuera empieza a ceder. Porque la provisión verdadera no solo llena bolsillos, endereza caminos. Y la honra, cuando nace en manos fieles, siempre encuentra una puerta.